Buenas tardes a todos. Estamos aquí un día más con nuestro podcast de Fundamental. Hoy tenemos un tema que creo que es de súper interés, que es la primera parte será lo que nos quedó pendiente el otro día de comunicación con el paciente, pero la segunda parte vamos a hablar de comorbilidades. Bueno, creo que aquí la farmacia tiene un papel fundamental, de hecho los psiquiatras siempre lo dicen, ¿no? Que estaría bien que la farmacia acompañara a estos pacientes con todas las comorbilidades que tienen, bien por otras patologías o bien por todo lo derivado de la polifarmacia y de la medicación. Entonces yo creo que aquí, pues esto, vamos a aprender cosas que nos pueden ayudar pues a acompañar a nuestros pacientes y hacerle la vida un poco más fácil y darle soluciones a todos aquellos problemas que tienen, sobre todo relacionados a estas comorbilidades y polifarmacia. Agradeceros vuestra asistencia, le doy paso a Curro y recordar que si tenéis que hacer preguntas, hacerlas a través del chat y a la finalización yo se las pasaré a Curro. Muchas gracias. Curro, adelante. Muy bien, muchas gracias, Concha. Pues ya estamos en el podcast 6 y siempre vamos a comenzar, como siempre, con un pequeño resumen del podcast 5, que fue hace ya 2 semanitas, herramientas para comunicarse mejor. Y también es porque quizás lo vimos demasiado rápido y yo creo que merece la pena pararse, dedicar unos minutos a sacarle más jugo a aquello que vimos. Y quería compartir con vosotros esta imagen, que era la anterior que utilizábamos, que tenía que ver con cómo hacíamos para conseguir que el paciente entrara en el proceso de, como veis arriba, entender, aceptar y comprometerse. ¿Vale? Hemos diseñado esta imagen, que era la que utilizamos nosotros y seguimos utilizando en la farmacia. Quería comentar un ejemplo, un dato concreto que ha pasado esta semana, que pasó el lunes, ¿vale? A través de esta imagen, una chica de unos 38 años, pues conseguimos que entendiera cómo era su problema de salud, qué era lo que realmente le estaba pasando, porque venía pidiendo un triptófano. A raíz de esa pregunta, en el mostrador le hicieron las 2, 3, 4 preguntas así más importantes. Oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué calidad de vida? ¿Qué tal? Y en el momento que vieron que la chica ponía cara así como de que no se encontraba muy bien, me la derivaron a mí. Y a través de esta imagen conseguimos que, veis que está un poco pixelada porque está en PDF, pero os la enviaremos en un formato como mucho más definido para que se vea mejor, ¿no? Y intentamos explicarle cómo a través de los 5 sentidos, en este caso era un trastorno de pánico, que aunque eso lo tiene que definir el médico, si es un trastorno de pánico, pero claramente era pánico, y pinchando, resulta que es que hace 5 o 6 meses, una amiga suya le habían detectado un tumor cerebral y había tenido un desarrollo muy rápido y en 2 meses falleció la chica. Y esta es una de las cosas que os puede hacer ver cómo podemos ayudar a los pacientes a recuperar calidad de vida y a recuperar su vida, ¿no? Incluso te diría que casi a salvar vidas, ¿no? Y dedicaremos un podcast solamente a suicidio, ¿no? Y en este caso le explicábamos cómo a través de los 5 sentidos hay una parte de su cerebro que es emocional y que tiene conexión directa con el cuerpo. Esa es la línea verde, que ya lo hablábamos también el otro día. Es una respuesta inconsciente, una señal de supervivencia, de emociones de huida o lucha, ¿vale? O en el caso de huida tenemos más reacciones que tienen más que ver con trastornos depresivos, y lucha tiene que ver más con trastornos que tienen que ver con ansiedad. Así que a través del sistema simpático y parasimpático tenemos reacciones inconscientes y que te hacen tener sensaciones y emociones que tú no eres capaz de controlar, que eres consciente que te están pasando, pero que tú no eres capaz de controlar. ¿Eso quién lo hace? El cerebro racional, el azul. El cerebro emocional se comunica con el racional y tienen ahí como una conexión de yo te mando información, la entiendes, me contestas, me modulas y ya le mandaremos información al resto del cuerpo para que tengan las sensaciones y emociones que podamos conseguir tener, ¿no? Y precisamente en este caso la chica entendió cómo su cerebro emocional estaba siendo secuestrado, entre comillas, por él mismo,
y no estaba siendo regulado por el cerebro racional. Rascando, me encontré con que normalmente también cuando hay trastornos de pánico suele haber estilos de personalidad obsesivos. Y preguntándole a la chica, al final se había obsesionado también con un problema de acné que tenía una de su hija. Y aunque es verdad que en consulta farmacéutica me gusta hacer mucho hincapié en que no somos psicólogos, somos farmacéuticos, pero tenemos un deber de entrenamiento al paciente en conocer, entender, aceptar y comprometerse. Y de eso va esta imagen, ¿no? De cómo hemos sido capaces de utilizar esta imagen que tienes delante para hacer entender al paciente que lo que le está pasando no es nada raro, sino que hay una sustancia, hay una parte del cerebro racional, que es la azul, que no es capaz de controlar y de modular lo que está pasando dentro del cerebro emocional, ¿vale? Y espero que te sirva y que la puedas utilizar con pacientes para que entiendan cómo está funcionando su cerebro, que tiene que ver con el punto 1. El segundo es aceptarlo. Esta chica ya lo ha aceptado, ha empezado ya tratamiento y se le ha avisado, pues como ya sabes, primera semana es posible que te encuentres peor, 5 días media, en este caso el médico le ha prescrito sertralina previo informe, ahora lo veremos. Media 5 días, la persona ya conoce cómo es la recuperación normal, cuáles son los efectos secundarios normales y cuáles no. La comunicación con el médico ha sido excelente y la verdad que tenemos muy buen feedback con los médicos con los que enviamos informes y te animo a que lo utilicen mucho más, que seguro que ya la estás utilizando, ¿no? También utilizamos esta imagen que aquí lo que intentamos trasladarle al paciente es que al igual que cuando tienes diabetes, no basta con que te metan una metformina o que te metan una insulina o que te metan un antidiabético oral, medio o lo que sea, sino que tienes que cambiar hábitos porque ha habido algo que te ha hecho llevar hasta aquí. O sea, aparte de que tenga una predisposición genética, ha habido algún evento o un conjunto de condiciones que han hecho que se desencadene todo. Uno de ellos, el primero, tiene que ver con que cada vez hacemos menos ejercicio físico y es verdad que aunque estamos todos un poco hartos del tema COVID, pero desde el confinamiento y posterior, el hecho de no haber podido hacer actividad física, tanto individual como social, pues ha hecho que se empeoren muchos trastornos de ansiedad, sobre todo los de ansiedad generalizada y los de ansiedad social, ¿no? Y en esta parte, pues hay que hacerle entender a la gente que hacer ejercicio físico lo que consigue es que el cerebro racional se comunique mucho mejor con el emocional. ¿Vale? La razón ya la explicamos en otros podcasts. Aunque al hacer ejercicio físico es verdad que se libera cortisol porque estás haciendo un esfuerzo, justo después del ejercicio se liberan endorfinas y el nivel de cortisol baja de forma espectacular y por eso esa sensación de relajación, ¿no? Dependiendo de si hay personas que tienen esa sensación mucho más rápida e incluso pueden inducirle al sueño, a una cierta sensación de somnolencia. Hay otras personas más frecuentes que ese cortisol liberado tarda más, ¿no? Pero que el ejercicio físico hay evidencias más que demostradas de la relación que hay como efecto antidepresivo y ansiolítico, ¿no? El segundo punto sería cómo somos capaces de utilizar técnicas de respiración para engañar a nuestro cerebro emocional. El cerebro emocional está actuando de forma descontrolada y tenemos que conseguir que el cerebro emocional entienda que no hay peligro, ¿vale? Y una forma es provocando una hipoventilación. Provocas una hipoventilación, el cerebro emocional ya ve que está bajando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria también, y entonces hay una bajada de liberación de cortisol, con lo cual conseguimos esa sensación de calma, de control. Esta chica que os he comentado antes, principalmente se quejaba era de, lo que más le afectaba era la sensación de no tener control de las cosas que le afectaban, ¿no? Pues, tras 3-4 sesiones, que vamos todos los días haciendo sesiones de 20-25 minutos, ya empieza, ¿no? Ya empieza a tener momentos concretos en los que dice, parece que ya voy controlando. Esto es importante que cuando una persona, nosotros los psiquiatras le llaman bloqueo, ¿no? Pero cuando una persona, un paciente, se siente bloqueado, normalmente este tipo de respiraciones no ayudan mucho. Entonces habrá que esperar, en este caso sí lo hemos hecho porque yo he visto que la persona estaba como para ello, pero probablemente tengas que esperar esos 15, 20, 25 días en que el antidepresivo empieza a hacer efecto
y la persona no esté tan bloqueada. Ahí es cuando de verdad empieza a ser útil. Un aviso, este tipo de respiración no funciona nada bien en trastornos de pánico, ¿vale? En los trastornos de pánico descontrolados, la persona está como demasiado pendiente de los síntomas que tiene y entonces al centrarte en la respiración puedes provocar que precisamente esté más pendiente, ¿no? de ese problema y habrá que utilizar otras técnicas. El tercer punto, ¿duermes bien? ¿No duermes bien? ¿Duermes de noche? Sabéis que la luz diurna es la que activa esos ritmos circadianos, esa bajada y variación de cantidad de hormonas y neurotransmisores, y si no duermes cuando hay que dormir, las horas que hay que dormir, esos neurotransmisores pues, están distorsionados, ¿no? Usar bien la tecnología, si estás mucho tiempo en casa, ahora con este medio confinamiento perimetral y tal que tenemos, pues es probable que tenga la tentación de utilizarla demasiado. Y el quinto punto, pues intentar comer sano, lo más sano posible, mientras más antioxidantes metas, pues mucho mejor. Y luego, por último, recordaros que es una de las causas que provocan más sensación desagradable y más de pensamientos circulares de no, nunca voy a estar bien, no voy a conseguir ponerme bien, nunca voy a estar a gusto. Es ese dolor justo debajo del esternón, que es una contractura del diafragma. Y aquí veis algunas ideas que dábamos para que el paciente entendiera qué era lo que le estaba pasando y que pudiera tener un tratamiento de esa contracción, una contracción del diafragma que se resuelve como todas las contracciones, ¿vale? Podría ser antiinflamatorio, calor local o incluso un masaje terapéutico por parte de un fisioterapeuta, ¿vale? Así que comenzamos ya esta parte, como decía Concha, del podcast 6, que tenía que ver con comorbilidad y polifarmacia. Y empezamos con esta parte, ¿no? Como empezamos, cuánta parte del trastorno depresivo mayor, que sabemos que es uno de los más autolimitantes, tanto a nivel de calidad de vida personal como el desarrollo profesional o incluso en la capacidad de aprendizaje, es el que más influencia tiene, el que más potencia tiene. Vemos como hay una alta relación, ese es el primer punto que veis, entre trastornos de humor afectivos que tienen que ver con distimias, que son esos estados depresivos o ansiosos que no llegan a ser una patología, sino que es una convivencia con los síntomas, ¿no? Y como si no se resuelven bien en ese punto es donde donde la persona puede venir a la farmacia por una valeriana, por una tilalpina, algún producto que tenga que ver una combinación de fitoterapia. O bien porque no duerma bien, pues ahí es donde deberíamos actuar y que la persona pueda reconducir su hábito y entender un poco cómo es el proceso. Porque si no actuamos aquí, podemos pasar al siguiente paso que ve a la derecha, a un trastorno de ansiedad ya consolidado. Y si ese trastorno de ansiedad que está consolidado no se trata bien, tendrá sus consecuencias, ¿no? Aquí te pongo justo debajo la referencia, por si quieres indagar más, pero vamos, creo que no tiene demasiado interés. Más que nada el que vea la referencia un poco bibliográfica de donde lo hemos sacado, ¿no? Así que tenemos esa referencia, la comorbilidad de cuando hay pequeños trastornos de humor o afectivo. Si no se tratan bien, si no se reconducen bien, podemos llegar a tener un trastorno de ansiedad consolidado. Y aquí entramos en trastornos de pánico y de ansiedad generalizada. El segundo punto es, como ves, que la continuación al punto anterior es si hemos tenido un trastorno de ansiedad que no está siendo bien controlado y que no ha sido bien tratado, y sabéis que los trastornos de ansiedad no son constantes, tienen movimiento a lo largo de la vida. No tiene nada que ver un trastorno de ansiedad con 30 años, imagínate, sin niños, con un trabajo diferente, a lo mejor sin pareja, que cuando ya consolidas una unidad familiar o tiene hijos, los problemas, el tiempo genera problemas y los problemas hay que tratarlos, si no se convierten en crisis, ¿no? Y cada etapa de la vida tiene una serie de problemas y hay que saberlo y hay que conocerlo. Pues en este caso, los trastornos de ansiedad, si no están bien controlados a lo largo del ciclo de vida de la persona, pues van a derivar en que el 50% de las personas con depresión mayor ha tenido o tiene algún trastorno de ansiedad, ¿vale? Súper importante.
esa es la puerta de entrada. La puerta de entrada a un grupo mayoritario de personas con trastorno depresivo mayor ha venido por un trastorno de ansiedad no bien diagnosticado, no bien tratado o bien no bien comprometido por parte del paciente de cuál ha sido su problema. Si metemos antidepresivos y metemos ansiolíticos y la persona tira, entre comillas, pues podemos estar pegando una patada para adelante al problema y luego aparecerá con mucha más potencia cuando haya alguna circunstancia que lo desencadene, ¿no? Aquí también tenéis la referencia en Kessler y colaboradores. Y luego, no solamente los trastornos de ansiedad como precursores de trastorno depresivo mayor, sino también coexistentes a la misma vez. Y esa forma tan difícil de explicarle al paciente cómo se puede tener depresión y ansiedad a la vez. Es como que la persona no entiende muy bien cómo voy a tener depresión y ansiedad a la vez, no sé muy bien qué es lo que me pasa, ¿no? Y aquí en este punto la explicación que a nosotros por lo menos nos sirve es que las sustancias que controlan el estado de ánimo regulan el estado de ánimo. No lo aumentan ni lo bajan, sino que lo regulan. En este caso, fundamentalmente, el trío de las aminas, que son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Esas tres, dopamina, noradrenalina y serotonina, son las tres que nos van a regular el estado de ánimo y entonces no es como un aumento o bajada, sino que puedo tener a la vez sensación de tristeza, de apatía, de poca energía y a la misma vez en momentos del día concretos tener síntomas de ansiedad. Te recuerdo que los síntomas de ansiedad son fisiológicos, cosas que nota en tu cuerpo, son mentales, pensamientos y emociones que aparecen y son también conductuales, hábitos o rituales o actuaciones que hagan, ¿vale? Esos tres niveles y normalmente coexisten los tres, no suele haber un crecimiento constante, ¿no? Creo que en esta parte está ya más que relacionada y nuestro papel en el que la persona entienda que cuando un problema no se soluciona correctamente, tarde o temprano desencadenará en otro problema todavía mayor, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir que la persona se involucre mucho en su problema de salud, que lo conozca muy bien y que sepa sin meter miedo, pero sí que conozca cuál es el transcurso normal de la enfermedad. Si a un diabético hace falta que le comente que si no controla bien su azúcar, es posible que algunos vasos, algunas arterias se dañen y por eso el problema de no sentir sensibilidad en los pies o problemas de ceguera por retinopatía diabética o incluso patología coronaria, ¿no? Pues igual que puede servir eso a un diabético, aquí también puede servir. O sea, un trastorno de ansiedad tenemos que controlarlo y tratarlo muy bien para que en el futuro tengamos una prevención buena de un trastorno más grave, que es un trastorno de depresión mayor, que es mucho más limitantes y que cuando ya está instaurado, pues prácticamente está cronificado, ¿no? Así que coexisten, fijaros cómo en trastorno de ansiedad generalizado un 55% de los pacientes con depresión mayor lo han tenido y fenómenos que tienen que ver con trastornos de pánico, con trastornos de me va a pasar algo a mí, incluso somatizo alguna sensación de que me va a pasar algo a mí, con pensamientos también circulares, o que le va a pasar algo a alguien. Esta es la típica sensación de cuando llamas a alguien, no te lo coge, viene de viaje o tú te esperabas que estuviera, no está, llamas, y esa sensación en la que entras, pues en trastornos de depresión mayor también existen y tenéis también ahí la referencia, ¿no? Y hoy quería hablar también de uno de los trastornos que mucha polémica, ¿no? Porque no sabemos muy bien si hay algunos autores que dicen que es una patología inventada, otros creen que no. Mi opinión es que evidentemente no es inventada, o sea, las condiciones a las que estamos sometiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes, el cerebro no está preparado para ello, el cerebro no está preparado para un nivel de estrés tan alto durante tanto tiempo. Y no me refiero a exigir que haya esfuerzo y que haya disciplina, no, me refiero a
A veces no entendemos cómo la tecnología, los videojuegos, las consolas, el teléfono móvil, redes sociales, o sea, estamos sometiendo a los niños y a los adolescentes a un estrés y un ritmo de vida tremendamente alto, y en el que precisamente esos trastornos de déficit de atención e hiperactividad, una cosa es déficit de atención, me cuesta conectarme en un tema, me cuesta concentrarme en un tema, y la hiperactividad tiene mucho más que ver con tengo que estar con 7 cosas a la vez, ¿vale? Son cosas distintas. Tienen una comorbilidad muy alta, ¿no? Y que la familia entienda qué es lo que le pasa y la importancia que tiene aquí el ejercicio físico también es fundamental. ¿Vale? Tenemos múltiples estudios donde demuestran la eficacia de todos los productos, los principios activos, los fármacos que se utilizan en déficit de atención. ¿Vale? Y entonces lo que tenemos fundamentalmente aquí es explicar cómo si un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, fijaros como el 50,4% de gente, de niños fundamentalmente, pero también adultos, presenta algún trastorno de comorbilidad psiquiátrica, ¿vale? Como comorbilidad que le puede afectar a la forma de aprender, el aprendizaje, la forma de comunicarse tanto él personalmente como socialmente. ¿Vale? No tiene nada que ver, los niños no pueden aprender como a depender tantísimo de un like o de que cuando mandan un mensaje le tienen que contestar y si no le contestan no me siento aceptado. Esa forma de entender, esa forma de comunicarse es muy complicado que la persona lo entienda. Y luego todos los trastornos de ansiedad que genera un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad no bien controlado, no bien conocido. Hay que entenderlo para poder comprometer con el problema de salud también aquí a nivel familiar. Tanto es así que los trastornos de déficit de atención, en concreto, hay una unidad que sí te sirve de referencia en Gregorio Marañón, donde el doctor Celso Arango pues, tiene un papel importante, pero también hay muchísimos hospitales en el Virgen de las Nieves también, donde hay una unidad fundamental de psiquiatría infantil, y donde hay un equipo de trastornos de déficit de atención, ¿vale? Interdisciplinar, donde psicólogos, sociólogos, ¿vale? Médicos y psiquiatras, donde consiguen que el transcurso de la enfermedad sea mucho más consciente y mucho más constructiva para el futuro, ¿vale? Y fíjate cómo lo ves abajo en el estudio Selfie, también se relaciona en la escala SAS-A, lo puedes buscar, es una escala que se utiliza para medir cuáles son las derivaciones del estado de hiperactividad o de poca atención, ¿vale? O déficit de atención. Y precisamente cuando hay niños diagnosticados con trastornos de déficit de atención, tenemos un nivel muchísimo más alto en la escala SAS de ansiedad social, precisamente por la poca facilidad o la imposibilidad de comunicarte y de relacionarte socialmente, ¿vale? Cuando tienes un problema de aprendizaje y tienes un problema de comunicación, lo normal es que te cueste mucho relacionarte socialmente, y eso es un círculo vicioso, ¿no? Y quería hoy tratar este tema por dar un punto más que te pueda servir para acompañar a familias que te llegan con una prescripción y que no, pues no, ¿qué hago? ¿Se lo doy o no se lo doy? Es que me da miedo, tal. Pues intentar un poco encauzarle y guiarle, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenéis como estos últimos minutos los vamos a dedicar a comorbilidades que no tienen que ver con otra patología psiquiátrica, con otra patología de salud mental, sino con otras patologías. La salud es una, los humanos necesitamos compartimentar el conocimiento para saber un poco de qué estamos hablando, pero la salud es una, ¿no? Y la influencia que tienen unos problemas de salud en otros, la influencia que tiene el sistema endocrino con el sistema de neurotransmisores, con el sistema cardiovascular, es muy complejo, ¿no? Pero con estos datos que quería expresar aquí, pues vemos cómo, fijaros cómo las personas con ansiedad tienen un riesgo de un 26% más de enfermedad. Aquí cuando hablamos de enfermedad, los cardiólogos hablan de enfermedad endotelial, ¿vale? Inflamación del endotelio y adición de placa, incluso con niveles de perfil lipídico correctos, ¿vale? Y de ese 26% que tienen
que tienen patología de arteriosclerosis, pues resulta que hay un 48% más de muerte cardiovascular cuando hay un trastorno de ansiedad previo. ¿Eso qué significa? Porque los neurotransmisores tienen mucho que ver con cómo se comporta el endotelio, el cortisol y todas las hormonas del cortisol también, y hay una relación muy potente, ¿no? Entonces, todo lo que sea que un trastorno de ansiedad esté bien controlado nos va a ayudar a que el riesgo cardiovascular baje. Esa sería la conclusión. Y aquí te da un pie tremendo, una guía tremenda para diversificar tu atención como zona de atención personalizada, ¿no? El cómo eres capaz de que la persona entienda que lo importante que es que en un trastorno de ansiedad controlemos el perfil lipídico, por ejemplo, o que controlemos también la tensión arterial, o que controlemos la glucemia o la hemoglobina glicada, ¿no? Eso te va a reconectar, incluso también el servicio de nutrición que pudieras tener. Es una guía tremendamente útil para poder todavía crear más sinergia entre todos los servicios que ofrecen tu farmacia. Aquí veis como infarto de miocardio y depresión posterior, un 20% de las personas a los 6 meses están valorados como desarrollo, y si te fijas, cada vez que ves un anticoagulante, ves un beta bloqueante, ves un ARA2, es muy probable que veas un antidepresivo. Y esa es la razón, ¿no? La razón parece que tiene que ver con el estrés que ha supuesto ese evento, el miedo futuro a poder tener otro, y cómo los neurotransmisores se afectan por ese nivel brutal de cambio hormonal y de cortisol, ¿no? Pues fíjate, tienen un riesgo un 4%, por 4 veces un riesgo más de muerte, ¿no? El siguiente sería la ansiedad está relacionada con alteraciones cardiometabólicas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí lo que queremos ver es cómo afecta que cuando liberas cortisol estás liberando glucocorticoides. Cuando liberas glucocorticoides lo que estás haciendo es subir los niveles de glucosa y de triglicéridos, porque el cuerpo entiende que necesita más energía. Con lo cual te vas a ver hipertrigliceridemias y hiperglucemias precisamente causadas por una causa de ansiedad, y es en una respuesta simpática, ¿no? Y aquí ves el estudio también. Si metes, he querido poner simplemente los autores, porque si metes los autores lo puedes encontrar, ¿vale? Alteraciones dermatológicas, pues desde psoriasis hasta dermatitis seborreica, incluso fenómenos más complicados como las escoriaciones, que son esa impulsividad al rascado en una zona, y ahí ya entra en un ciclo de me pica, me rasco, ¿vale? Esas son las escoriaciones. Sequedad vulvovaginal sin causa aparente, acné, alopecia, en fin, tienes todas las derivaciones. Y luego, muy importante, cómo afecta los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad al sistema inmune, y cómo independientemente también de que te prepares para defender con linfocitos T, B, lo que sea, ¿no? Cómo afecta también la relación que hay entre el sistema inmune y los procesos cancerosos, ¿vale? Pues aquí ves también otra referencia. Pues esta sería otra de las comorbilidades de cómo tenemos que conseguir que, si sabemos y controlamos la calidad de vida de personas con tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión, estamos preveniendo posibles comorbilidades en sistema cardiovascular, en piel y en sistema inmune, ¿vale? Esa sería la idea. Aquí ya pasamos un poco por alto, estamos un poco alto de COVID, pero bueno, para que veáis cómo ha afectado trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, un 33%, estudiantes que están en confinamiento, y ya ni te digo el trastorno obsesivo compulsivo, el desencadenante de la limpieza compulsiva, ¿no? Pues aquí tenemos un papel muy importante relacionándonos con psicólogos y con psiquiatras. Así que muchísimas gracias, y a ver si cabe alguna preguntilla. Concha. Sí, Curro, una pregunta. Evidentemente, en tu farmacia y en cualquier otra de las que nos están escuchando, seguro que hay más consultas relacionadas con estrés, ansiedad, problemas de sueño. ¿Qué cambio habéis visto en el tipo de perfil de persona que pregunta esto? ¿O son las mismas que tienen más? ¿O sí que hay un cambio realmente de perfil de persona que pregunta por este tipo de problemas? Vale, probablemente lo que hemos notado más es personas que vienen preguntando por problemas de salud que no han achacado a un problema de ansiedad, y que te vienen precisamente por lo contrario, por
un acné, una dermatitis seborreica, un problema de sueño. Aquí es lo que hemos detectado contestando a tu pregunta es cómo las personas vienen con un problema que piensan que no tiene nada que ver con su estado de ánimo y cuando rascas te das cuenta que detrás hay algún tipo de problema, algún tipo de patología. Ese sería un poco el perfil. Y otro perfil también interesante es aquella persona que viene buscando, que viene rebotada de o bien de una compra por internet, por un e-commerce, o bien de alguna persona no cualificada sanitaria, ¿vale? Y aquí tiene un papel súper importante cómo eres capaz de comunicarte en redes sociales, cómo eres capaz de conectar con personas entre 20 y 40 años, 45 años, hablando su idioma y que entiendan que ese problema también lo pueden solucionar aquí y que dándole el mensaje de no te voy a vender nada que no necesites y no te voy a vender nada que sea mentira. Esa sería un poco resumen. Pues muchas gracias, Curro. Yo creo que es súper interesante. Estamos en hora. Gracias a todos por asistir. Os esperamos en el próximo podcast, que es la semana que viene. Hablamos de temas de circuitos de salud mental súper importante para poder derivar a aquellos pacientes que veamos que en la farmacia ya pues podemos darles un consejo, pero tiene que verlos un profesional de salud y que es vital que estemos ahí apoyando a todos este tipo de pacientes. Muchas gracias a todos y gracias, Curro. Os vemos a todos la semana que viene. Adiós. Estupendo. Buena tarde.